José Antonio, cuando leí por primera vez en tu currículum que habías tenido una licenciatura en enfermería, no lo podía creer, porque no, pero aparentemente sí, tiene una licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional de Córdoba y estudió ingeniería de sistemas en la universidad. También dice que tiene cursos realizados como por ejemplo usos pacíficos de energía atómica de la Universidad Nacional de Córdoba, el curso de radiofísica sanitaria del Gobierno de Salud y Seguridad Social, retórica y oratoria de la Fuerza Aérea Argentina, porque yo sé que José Antonio trabajó para la Fuerza Aérea, se retiró, se jubiló. También maestro de Karate Do y director de la escuela Jiyuken Ryu de Karate Do. En el rosacrucismo entró a nuestra orden en el año de 1994 y ha ocupado múltiples cargos, oficiales de convocación, oficial de iniciación, administrativo, monitor regional y actualmente el gran consejero de la región 3 de Argentina. Bueno, voy a silenciar mi micrófono y mi video para que le dejo en sus manos la conferencia y aquí estamos. Buena suerte y que disfruten de estos 90 minutos. Adelante. Muchas gracias, gran maestro. Buenas tardes, fratres y sorores. Es un agrado saludarlos nuevamente en el marco de nuestra segunda entrevista de un libro, que es el nombre con el que hemos denominado a este espacio de conversación, en el que nos estamos reuniendo cada miércoles a las 16 horas de México a desarrollar un relato sobre los principales contenidos filosóficos y místicos abordados por algunos de los libros de nuestra Orden Rosacruz-Amor, de manera de poder profundizar en ellos a partir de la experiencia personal del entrevistado. En esta oportunidad, el libro que vamos a comentar es Que así sea, de nuestro Imperator Emeritus Frater Christian Bernhard, y nuestro invitado, tal como lo adelantó nuestro venerable gran maestro, es el Frater José Albistur, gran consejero de Argentina, región 3, zona que abarca un grupo de provincias de la parte noreste de Argentina. Recuerden que el libro Que así sea pueden adquirirlo a través de Difusión Rosacruz de la GLH en el sitio www.difusionrc.com. Tal como lo comentamos en nuestra última entrevista, las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra orden o de la GLH. Frater José Albistur, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos fratres y sorores. Me complace estar compartiendo hoy con ustedes este espacio y hago extensivo mi saludo al muy venerable gran maestro que siempre está presente en nuestras actividades. Frater Albistur, usted ha elegido este libro Que así sea, que tal como adelantamos con el gran maestro, es uno de sus libros favoritos, es uno de los libros favoritos míos también. Entonces, un poco, ¿por qué usted eligió este libro? ¿Cuál ha sido su experiencia personal con él? Bueno, este libro lo elegí porque contiene importantes conocimientos y reflexiones que deseaba compartir con aquellos que lo conocen, pero sobre todo con nuestros miembros que posiblemente no tengan acceso a él. Y no quisiera que desconozcan la temática que en profundidad expresa nuestro Imperator Emeritus, el Frater Christian Bernhard. Ahora, este libro es de 1994, ¿cierto? Y es el primero que se editó del Frater Christian Bernhard tras asumir como Imperator en 1990. Y bueno, este libro es como una recopilación de mensajes de convocación que él realizó durante el periodo en que él fue gran maestro de Francia, de la Gran Logia Francesa. En términos generales, ¿cuáles son los principales temas abordados por este libro? Bueno, todos los temas son importantes y me parece que, dada esta circunstancia, eso de principales va a pasar más por un gusto personal que por una realidad objetiva. Los temas que trata son el amor universal, la noche oscura, el temor a la muerte, la iniciación, el libre albedrío, el peregrinaje interior, la armonización cósmica y para el final
capítulo que se llama C. Rosacruz. Sí. Ahora, un comentario que yo le había hecho previamente es que este libro, a diferencia del libro que revisamos en la versión anterior de este espacio, este libro es sumamente místico. Es decir, el libro Ontología de Rosacruz era un texto que uno podía pasárselo a un académico en filosofía y él podía adentrarse y comprender perfectamente lo que se refiere a la ontología Rosacruz. Pero cuando revisamos este libro, Que así sea, vemos que el Frater Christian Bernhard se dirige a los místicos. Es decir, uno como estudiante Rosacruz se siente involucrado, se siente interpretado de alguna manera con el sentir y las palabras de él. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Sí, comparto totalmente esos conceptos. Este libro, en mi parecer, evidentemente está dirigido a los que tienen interés en la espiritualidad, en las personas que desean cambiarse a sí mismos y tener una vida mejor. Y lo considero particularmente útil a los que están en el camino del misticismo porque aclara muchos conceptos y facilita muchas herramientas para que los que se esfuercen dejen de ser esclavos de su pasado y se conviertan en arquitectos de su futuro. Sí. Ahora, bueno, el Frater Christian Bernhard tiene otros libros, ¿cierto? No sé si usted lo conoce un poco. Sí, Ya, sí, sí. tal cual. Aparte del Que así sea, está el Código Rosacruz de Vida, Reflexiones de un Rosacruz, ¿cierto? Esos son más actuales. Y la Orden Rosacruz, Amor en Preguntas. ¿Qué preguntas? Así es. Bueno, ¿a qué perfil de lector cree que está dirigido este libro? Justamente al que mencioné recién, a los que están interesados por la espiritualidad. Es un libro magnífico para profundizar en las enseñanzas de nuestra orden, para ampliar conocimientos, para, en el caso de los estudiantes que hacen de reciente ingreso, puedan adelantar temas que van a tocar en los grados del material que reciben más adelante. Y para todos los estudiantes en general, es una fuente de inspiración y sabiduría que sin ninguna duda va a contribuir a la elevación de sus conciencias. Sí. Yo diría también que podría ser un buen libro para, por ejemplo, para maestros de logia, porque también es una fuente, como es una recopilación de mensajes de convocación, un maestro de logia podría tener ahí un repertorio muy interesante de mensajes para compartir ahí con su membresía, ¿cierto? Y aparte que tiene la particularidad de que si bien son mensajes distintos, se conectan entre ellos, entre uno y otro, y algunos temas que estaban en el mensaje anterior se relacionan con el siguiente, y bueno, están todos súper interrelacionados. ¿Qué contenido destacaría usted de este libro? Bueno, esa es una pregunta difícil, porque todos los temas son atrapantes. El que lo ha leído me entiende. Yo tuve experiencia con este libro, como la mayoría de mis experiencias que he tenido en mi vida, comenzaron con un error. Entonces, leí el libro y cometí el error de leerlo como un libro y dejarlo. Solo cuando decidí ofrecerme para participar en esta actividad y lo empecé a leer en profundidad, me di cuenta la riqueza de sus conocimientos, la amplitud de los temas que toca, además el lenguaje sencillo y ameno, pero a la vez profundo, que hace vibrar las fibras más sensibles de nuestro ser. Entonces, es un libro maravilloso. La mejor propaganda que uno podría hacer de ese libro es hacer que lo lean. Sí. Y en ese sentido, de estos distintos mensajes que usted ahí de alguna manera relató, bueno, aquí los tengo, los voy a leer. No sé si usted tendrá alguna diapositiva con todo el detalle, o los leemos. ¿Los detalles de los temas? No, tengo algunas diapositivas con frases principales. Ah, ya, pero mire, son 13 mensajes, ¿cierto? Y el maestro ya dijo que el que más le gustaba a él era el último, que era ser Rosacruz. Pero el primer mensaje se llama el amor universal, el otro se llama la herencia de la Rosacruz, el temor a la muerte, el libre albedrío,
el peregrinaje interior, el espacio sagrado, la reencarnación, la noche oscura, la paz profunda, la iniciación mística, definición, la iniciación mística, la preparación, la armonización cósmica y luego finalizando con Cerro Sacrus. ¿Cuál destacaría con mensaje usted, Frater? Bueno, puesto entre la espada y la pared, elegiría el amor divino y el amor universal y el temor al amor. Bueno, el amor universal yo creo que es uno de los mensajes que ha sido más leído en la Logia Terela Marna, es uno de los top 5, no sé si allá también se da que es uno de los más leídos en convocación. Claro. Sin duda, es un mensaje hermoso. Hermoso. El amor universal a mí me parece importante como tocarlo como tema porque sin el amor, la Trinidad Sagrada de luz, vida y amor se vería reducida a una dualidad no manifestada. La luz puede iluminar el mundo espiritual. La vida puede animar el mundo espiritual. Pero la necesidad cósmica quiso que la unidad se dividiera en una dualidad de materia y conciencia, y el amor fue la fuerza que impulsó al verbo en esa división de la dualidad, y es la fuerza que mantiene cohesionado como un todo a la creación visible e invisible, y causa de la perpetua atracción que existe entre la creación y su creador. Sí, ahora ese mensaje es bien, o sea, toca ideas bien variadas, porque tal como usted comenta, primero coloca en un contexto el amor, ¿cierto? En el marco de lo que serían los conceptos como filosóficos de la orden, ¿cierto? Y en el plano de la creación, pero luego tiene una bajada que es mucho más práctica, ¿cierto? Y es como los seres humanos y el estudiante Rosacruz en particular debe, ¿cierto?, evidenciar este amor, esta energía. Sí, tal cual. Bueno, les voy a compartir una diapositiva. A ver. Y vamos a hablar sobre eso. Bueno, no me aparece el PowerPoint en pantalla. Para que le aparezca el PowerPoint en pantalla, tiene que darle a compartir pantalla. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Apareció? Sí, pero se ve su Word. Ah, bien, ahí está. ¿Y ahora? ¿Se ve la tapa del libro? No, Frater. Lo que pasa es que cuando le dé compartir pantalla, le van a salir varias opciones y usted seleccione el PowerPoint. Bien, vamos a probar de nuevo. Siempre y cuando ya lo tenga abierto. Sí, sí, está abierto. Okay. Lo que puede hacer también, José Antonio, es cerrar todas las pantallas que tenga y dejar solamente el PowerPoint. Bien. Vamos a probar con la primera opción. Sí, porque a mí me pasa, cuando uno dice compartir pantalla, la computadora, uno tiene que elegir cuál de las pantallas que tiene abiertas quiere compartir. Pero es preferible cerrarlas todas. Tú sabes que mientras él encuentra, tú sabes, Luis Camilo, el capítulo que más me gusta de ese libro es La Noche Oscura. ¿Cuál? La Noche Oscura. Ah, ya. Sí, pues que ahí usted tiene un montón de conferencias. Sí. Que se han dado por toda América Latina. Nos anuncian para dónde vamos. Ahí estamos, ahora sí, ahí los dejo. Ahora sí. Bueno, bien. Entonces, acá tenemos la tapa del libro y el título. Bueno, referente al amor universal, y vamos a hablar algunas pequeñas cositas. El amor, dice, resume la razón de ser de la humanidad. También
es el fundamento de todos los avatares que ha tenido la humanidad. Por ejemplo, Akenatón, Buda, Moisés, Gandhi, todos ellos hicieron del amor el fundamento de su filosofía. El hombre no es solamente creación del amor, también habría que intentar verlo como una herramienta, como un conductor de ese amor. Este amor, en su realidad cósmica, es la fuerza suprema que sostiene toda la creación visible e invisible, y también es el motor de la evolución universal. Entonces, antes de pasar a la siguiente, podemos decir que con respecto a la pregunta que hizo el frater recién, que había comentado que teníamos que tener presente los estudiantes rosacruces sobre el amor, el libro dice varias cosas. Dice, por ejemplo, que el amor en su aplicación física y química es una manifestación de la ley de dualidad que se ve en la atracción que tienen las partículas subatómicas de polaridad contraria unas con otras para formar un átomo, que es la más pequeña unidad de materia según las enseñanzas rosacruces. También los científicos últimamente hablan de un amor electrónico. Fíjense hasta qué punto estamos llegando. Hablan de un amor electrónico, pero dicen que es totalmente inconsciente y mecánico. Y el autor del libro dice, sin ánimo de polemizar, ¿con qué sustentan esa afirmación? Después, también dice que una minoría está hablando de que los átomos tienen memoria, especialmente los del agua. Bueno, podemos reflexionar que la memoria es una facultad de la conciencia. Entonces, estamos hablando de que la materia tiene conciencia. Como siempre ha manifestado en nuestras enseñanzas, entre el mundo que nosotros consideramos inerte y el que consideramos vivo, no hay un abismo. Desde la más pequeña gota de agua hasta la más gigantesca y lejana galaxia, todo está interpenetrado por el flujo universal de la conciencia cósmica. Entonces, cuando se dan las condiciones, la materia da nacimiento a la vida. No sé si a esto apuntaba tu pregunta, frater Luis. Sí, yo lo que le comentaba es que en esta introducción que hace el frater Bernard, él pasa de esta noción como más filosófica y también que da estos datos como científicos, ¿cierto?, en torno a los átomos. Hay una bajada que dice relación como en cómo el ser humano debe expresar el amor al final. Bien. En el ser humano, el amor es el sentimiento tal vez más noble que pueda tener. En nuestra orden tenemos una manera muy simple de expresarlo, que es a través del servicio. El amor es comprender, es compartir, es acercarse, es tener empatía. Y el frater Bernard dice que hay dos condiciones para manifestar el amor, dos deberes para cumplir con respecto al amor universal. Uno de ellos es amarnos a nosotros mismos tal como somos física, intelectual y emocionalmente. ¿Por qué dice esto? Si nosotros no tenemos ese amor por nosotros mismos, no tenemos amor para dar a los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces hay que aprender a aceptarse, cada uno con sus limitaciones, teniendo en cuenta que somos almas en vías de evolución, con imperfecciones que poco a poco, trabajosamente, vamos puliendo hasta que podamos expresar cada vez más las virtudes
que tiene nuestra verdadera alma, no el alma personalidad. Y la segunda virtud que habla él es la tolerancia, y expresa taxativamente que aunque no podamos amar a todos en nuestro estado actual de conciencia, sí estamos obligados a no odiar ni a sentir rencor por nadie. Si no podemos amar, al menos no tenemos que odiar ni sentir rencor. Es muy real que en nuestro estado actual de evolución no podemos sentir amor por todas las personas. Es así. Y el que quiere agradar a todos termina siendo desagradable para la mayoría. Uno tiene que manifestarse como es y ir corrigiendo lo que no debe ser. Entonces, para dar amor, primero tenemos que tenerlo en nosotros mismos. Y aquí Hermes Trismegisto lo dice con otras palabras. Te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí. Bueno, hay otra reflexión bien interesante ahí en ese mensaje, que dice relación con la forma en la que el ser humano expresa amor en general. Entonces él habla como que habitualmente se reduce a un grupo de personas que eventualmente son nuestros más cercanos, nuestros familiares, y él tiene una opinión muy crítica en relación con eso, porque es como que tenemos un cierto horizonte, y cuando se acaban esas personas, por decirlo de alguna manera, el ser humano o el hombre actual tiene una postura como de desinterés, como de no importarle, ¿cierto? Entonces, como bueno, yo estoy bien, mis cercanos están bien, y bueno, el resto, no sé, no me interesa mucho. Y esa postura es bien característica se la he escuchado al Frater Bernard y se la escuché a otro gran maestro. Entonces, como una postura bien de amor, por decirlo así. Claro. Lo que sucede es que eso está totalmente relacionado con nuestro nivel de evolución y también con la cultura en la que estamos inmersos en esta encarnación. Entonces nosotros, para formar nuestra personalidad y nuestro carácter, siempre tenemos varios factores. Uno, el nivel de evolución que tenemos en la encarnación anterior, y de ahí arrancamos en esta. Pero después también vienen las condiciones genéticas que nosotros heredamos de nuestros ancestros y que van a influir también en nuestro ser. Y después viene el entorno, que nos permite intercambios que van haciendo que nosotros nos enriquezcamos constructivamente. Eso debería ser. Entonces, nuestro concepto de amor va a estar condicionado por todos esos factores. Entonces, para alguien el amor puede ser darle de comer a sus hijos porque tienen hambre. Y hasta ahí llegó. Para otro el amor puede ser ser sensible con los animales y las plantas, porque también son seres vivientes. Para otro el amor llega, como decía recién, hasta su familia, su entorno inmediato y nada más. Bueno, todas esas son expresiones muy limitadas del amor. A medida que uno va ampliando su conciencia, también amplían sus percepciones y se da cuenta de que el concepto que tenía podría ser muy estrecho y limitado. Eso en general lo puede ver más fácilmente viendo las relaciones de los demás que las de él mismo. Porque todos tenemos en nuestras imperfecciones siempre algo de soberbia y de vanidad que nos nubla la visión y no nos permite vernos con claridad. Entonces, en los otros, reconocer las sombras de los demás, reconocemos más fácilmente las propias. Y ahí es cuando decidimos mejorar y cambiar.
y así se empieza a ampliar el nivel y la profundidad de nuestro amor y la extensión. Entonces ya no solo son el padre y los hijos, ya también son la familia cercana, pero después empieza a pensar en los vecinos, después en la comunidad, hasta que en algún momento el hombre se da cuenta que más allá de las diferencias de apellidos familiares de los países en donde viva, es ciudadano del mundo y todos somos hijos de la misma inteligencia que en algún momento nos creó. Cuando sucede eso y nos damos cuenta de que solos no podemos avanzar, tenemos que evolucionar en conjunto, empezamos a construir una conciencia colectiva más enriquecida que nos permite avanzar más rápidamente a todos, porque la conciencia colectiva se construye con el aporte de todas las conciencias individuales. Por eso acá ya nos adelantamos al segundo tema, donde dice que los Rosacruces, en su herencia material, tienen que tener presente varias cosas. Una de ellas es el legado material propiamente dicha, que nuestra orden posee instalaciones donde se brinda un espacio común para los que compartimos los mismos ideales y que la organización está consagrada a la verdad y dedicada a todos sus miembros. Después dice que el segundo punto de ese legado material hay que tener en cuenta el país donde uno reside. ¿Y por qué se refiere a eso? Entonces estamos haciendo una distinción y una separación. No. La unidad no puede evolucionar sin la multiplicidad. Y la diversidad de experiencias enriquecen esa evolución. Entonces, cada Rosacruz que vive en distintos países debe tratar de adquirir el mayor grado de cultura que le puede ofrecer esa nación que lo acoge en su seno en esa encarnación. Entonces debe tratar de comulgar con el egregor de ese país y adquirir el conocimiento de su pasado y la esperanza de su futuro. De esa manera, cuando todos los Rosacruces de todos los países hagamos eso, estamos constituyendo un conocimiento valioso que aportamos a la conciencia colectiva de la humanidad. No es casualidad que existan distintas lenguas ni que encarnemos en distintos países en diferentes momentos. La diversidad enriquece en la multiplicidad la evolución de la unidad en su retorno. Bueno, hay un tema bien importante que usted tocó y que también, si bien no hay ningún mensaje que está dentro de los títulos del libro, es un tema bien importante, que es el tema de la evolución. Este principio de evolución, ¿cierto? Porque de ahí se desglosan hartas reflexiones de Christian Bernard, de nuestro frater, de nuestro Imperator Emeritus. Él dice, bueno, ya que debemos evolucionar hacia una perfección, luego tenemos una necesidad, ya que no lo vamos a alcanzar en una encarnación, bueno, entonces está este concepto de reencarnación que nos permite explicar esta dilatación en nuestro proceso de evolución. Pero usted lo que ha comentado acá es cómo esta evolución en los seres humanos se puede proyectar en la forma en la que se relaciona con su entorno, que es algo muy esencial del rosacrucismo, es decir, nuestra espiritualidad tiene que ver con nuestro entorno, tiene que ver en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Un poco si puede profundizar en esa idea. Sí. Nuestra evolución es un retorno al lugar de donde vinimos. En la concepción de la creación, para la ontología Rosacruz, Dios es la inteligencia que pensó, manifestó y animó la creación con leyes inmutables y perfectas. Dios es una unidad. Como lo muestran nuestras enseñanzas, en un momento se desdobló esa energía que impregna la totalidad de la creación
se desdobló y aparecieron otras dos energías que tienen nombres y características específicas en nuestras enseñanzas y que nosotros podemos resumir diciendo como materia y conciencia. Bueno, ¿por qué esto fue así? Porque la conciencia necesita de la materia, del soporte material para el impulso de su evolución. La materia sin conciencia no tendría razón de ser. Entonces, materia y conciencia son dos energías complementarias que nos llevan a un mismo fin. De esa materia y esa conciencia está hecho el hombre, con sus nombres propios de cada una de las tres energías que componen la triplicidad del ser humano en su manifestación. Ahora, la orden nos explica claramente que el ascetismo no es el más adecuado para nuestra evolución. Todos podemos ser muy buenos si nos encerramos en una caverna y nos llevan pan y agua. ¿A quién le vamos a causar daño ahí? Claro, tampoco vamos a adquirir las experiencias necesarias. Esa es la diferencia entre inocencia y virtud. La inocencia es el desconocimiento del mal. El inocente no es malo, pero tampoco es bueno. Él no conoce el mal. Hay que ver si cuando lo conozca, cómo va a actuar. Ahí entraría el libre albedrío. Eso es la diferencia de la virtud. Cuando él, en vez de estar en su cueva, va a su laboratorio alquímico natural, que es el entorno terrenal donde nosotros vivimos, se encuentra enfrentado a múltiples condiciones y factores que le brindan un sinnúmero de experiencias, que solo tienen como propósito darle el entorno más adecuado a la evolución que debe realizar. Acá sí entra el libre albedrío, porque se ve enfrentado y tiene que decidir. Si decide de acuerdo a los designios de la inteligencia divina, en armonía con sus leyes, es lo que nosotros llamamos bien. Y si decide en contra o en ausencia de esas leyes, es lo que llamamos mal. Y cuidado, porque eso que llamamos mal no es solo el hacer algo, sino también la neutralidad. La neutralidad es peligrosa porque deja lugar a la aparición de otras manifestaciones. Entonces, uno debe utilizar sabiamente su libre albedrío para crear las mejores condiciones físicas, mentales, materiales, espirituales, que nos acerque a un estado tal que algún día nos permita que nuestro pensamiento, palabra y acción sean uno con la perfección absoluta de la inteligencia divina. Sí. Bueno, ahí usted comentó lo de la neutralidad y de este espacio como vacío, ¿cierto? Que claro, ahí es donde el Frater nos recomienda siempre colocar algo por este horror al vacío que parece tener la naturaleza, ¿cierto? Donde ahí es donde uno puede empezar a trabajar. Bueno, precisamente también comentó el libre albedrío, ¿cierto? Que es otro de los mensajes de Christian Bernard. Ahí un poco, ¿qué es lo que nos comenta nuestro Frater? Ahí les voy a compartir otra diapositiva para que quede en mente algo. El libre albedrío. Ahora sí. Ahora sí. Acá dice, el libre albedrío es la facultad más altamente espiritual concedida por Dios a la conciencia humana y también la más difícil de utilizar. ¿Por qué dice esto, que es la más difícil de utilizar? Porque independientemente de que el hombre dispone de libre albedrío, no puede sustraerse a su destino cósmico de reintegrarse
a la unidad de la cual emanó. Entonces, el libre albedrío lo puede utilizar circunscripto a no violar esa condición, que no puede hacerlo. Todas sus elecciones hacen que vaya por un camino o por otro, el que él elija. Y todas esas elecciones van a hacer que viva determinadas experiencias, de acuerdo a lo que él libre y voluntariamente ha elegido. Para elegir bien, el hombre tiene que desarrollar dos cualidades, una objetiva y otra subjetiva. La objetiva es la del razonamiento. El razonamiento está ligado a la conciencia objetiva y viene del pensamiento y la reflexión. La otra facultad pertenece a la conciencia y es la intuición. La intuición es una comunión momentánea y provisional con la conciencia cósmica. Ahora bien, ¿cómo puede hacer el hombre para afinar estas dos valiosas herramientas que tiene? Con respecto a la razón, a ver si ahora nos vemos. Ahí está. Con respecto a la razón, ¿qué debe hacer? Debe limpiar su memoria de impresiones erróneas que no se condicen con la realidad. Por ejemplo, falsas creencias, malentendidos, concepciones equivocadas que él haya recibido en su más tierna infancia y que quedan almacenadas en la memoria. Todo este tipo de actividades en lo más profundo de su ser empañan la brillantez que debe poseer un razonamiento para tomar las decisiones más adecuadas. Y con respecto a la intuición, también debe hacer un trabajo. En la intuición podemos llegar a tener intuiciones incorrectas. ¿Cuáles son las intuiciones incorrectas? Un ejemplo. Como dije antes, la intuición es una comunión momentánea y provisional con la conciencia cósmica. Quiere decir que nuestro subconsciente alcanzó la conciencia cósmica, recibió esa intuición y la trajo a la conciencia objetiva. Nosotros tenemos que tomarla tal como vino, porque el error más común es someterla a la reflexión e inmediatamente interviene el razonamiento que enturbia la sabiduría prístina que emana de la conciencia cósmica y nos lleva a conclusiones equivocadas. Entonces, la intuición se recibe y se toma. El razonamiento se toma y se reflexiona. Son dos herramientas distintas que nos van a ayudar para aplicar correctamente el libre albedrío. Bueno, uno de los temas, y atendiendo también un poco el momento que está viviendo América Latina y el mundo en estos momentos, uno de los temas que pueden ser interesantes de abordar es el mensaje de la noche oscura, que ahora ahí me certificó el gran maestro que es su discurso, su mensaje favorito. Entonces hay una cita ahí del libro que se la voy a leer. Entonces dice: antes de concluir, me gustaría insistir en que, contrariamente a lo que se piensa, la noche oscura no es un acto individual, sino que puede afectar a la evolución de toda una colectividad. Muchos países han vivido replanteamientos totales de sus instituciones religiosas, sociales, económicas, etcétera, en el curso de su historia. Esto se debe a que el alma colectiva de una nación es el reflejo de los millares de almas que la componen. Por eso, cuando muchos seres humanos viven al mismo tiempo un profundo desgarramiento interior, la conciencia del conjunto se siente afectada. Si insisto en este hecho, es porque la humanidad se halla actualmente sumergida en una noche oscura que refleja la medida del combate que se desarrolla en cada ser.
Cuénteme, ¿qué reflexiones tiene en torno a ese tema? ¿Estamos en una noche oscura en estos momentos? ¿Esta situación de la pandemia nos evidencia a todos este estatus? Sí. En mi parecer, estamos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Este libro, con respecto a la pandemia, a todas las situaciones que estamos viviendo, recordándonos todos estos temas filosóficos místicos, nos ayuda a situarle la verdadera dimensión a las circunstancias imperantes, recordándonos quiénes somos y cuál es nuestro verdadero propósito. Nosotros somos un alma en busca de luz y las experiencias terrenales no tienen otro fin que proporcionarnos el entorno más apropiado para nuestra evolución. Lo verdaderamente importante no es lo que pasa. Lo verdaderamente importante es lo que nosotros hacemos con lo que pasa. Entonces, saber y conocer nos transporta desde un buque a la deriva del viento, las olas y el riesgo de los escollos, a tomar el timón de nuestra vida y conducirlo a un destino deseado. Todos los hombres, desde lo más profundo de su ser, desean la felicidad, pero a menudo no saben cuándo, cómo ni dónde buscarla. La mayor parte del tiempo se sumergen en los placeres que su entorno terrenal puede proporcionarles, pero poco tiempo después descubre que estos son efímeros y le dejan un vacío. Este vacío es la dimensión del abismo que separa el alma del cuerpo en la mayoría de las personas. Por eso nuestra orden proporciona sus enseñanzas a aquellos que buscan conocimiento para vivir una vida más acorde a sus aspiraciones. En este momento hay una situación mundial de pánico, de miedo, de incertidumbre, de angustia, de zozobra, de temor, que invade a muchísimas personas. Todo eso indudablemente va a repercutir en la conciencia colectiva de la humanidad. Y todos nosotros, especialmente los místicos, somos llamados a aportar un pensamiento constructivo, enriquecedor, un aporte para neutralizar rápidamente esta situación. Porque de nosotros va a depender el futuro. El hoy es hijo del ayer y padre del mañana. Entonces nosotros tenemos que obrar hoy, en el presente, para construir nuestro futuro. Claro que la humanidad vive una noche oscura. ¿Por qué? Hay muchas causas. Algunas que se me ocurren es mencionando la Positio. La Positio dice, toda sociedad en la que la materia domina la conciencia, desarrolla lo que de menos noble tiene la naturaleza humana. De esta forma, se condena a una rápida desaparición en circunstancias con frecuencia trágicas. La ciencia, de alguna manera, se ha convertido en una especie de religión, pero en una religión materialista, lo cual es paradójico. Entonces, mediante una visión mecanicista del universo, la naturaleza y el hombre, posee su propio credo. Solo cree en lo que ve. Y su propio dogma. No existe la verdad fuera de ella. El hombre que evoluciona junto con todo lo que existe en los mundos manifestados tiene una particularidad. La evolución del hombre no se limita a los aspectos materiales de su existencia, dado que tiene una dimensión espiritual, un alma. Y es esta alma la que hace de él un ser consciente, capaz de reflexionar sobre su origen, sobre su destino. Por eso,
pensamos en la evolución de la humanidad como un fin, la espiritualidad como un medio y el tiempo como un revelador. Ahora es cuando debemos actuar y colaborar para que se cambien las circunstancias, para que lleguemos a la masa crítica que logre revertir esta noche oscura que nos envuelve y podamos vivir el alba del dorado amanecer que nos hablan todas las tradiciones místicas. Ahora, el conjunto de características que tiene este momento, ¿cierto? De alguna manera activa el instinto de muerte en las personas también. Y eso lo lleva a reaccionar de distintas maneras de acuerdo con su evolución también, ¿o no? Claro, totalmente. Es otro de los temas también que se comentan en el libro, que es el temor a la muerte y todo eso. Justamente, y ese es un tema muy importante. ¿Por qué también es muy importante? Es muy importante porque independientemente de nuestro nivel cultural, nuestro estatus social, nuestro poderío económico, nuestra familia, el lugar donde vivimos, todos los hombres indefectiblemente van a pasar por la experiencia de la muerte que nosotros llamamos transición. Entonces, deberíamos concederle una gran importancia. Paradójicamente, por miedo o por ignorancia, no lo tocan, hasta que algún día ven que se aproxima y entran en estado de pánico. El hombre, por miedo, por ignorancia o por prejuicios, tiene un gran temor a la muerte. Hay varias clases de personas de acuerdo a sus creencias. Algunos creen que lo único que existe es el cuerpo humano. Entonces, cuando este cuerpo deje de funcionar, va a volver al polvo de la tierra y no va a quedar nada de lo que existía. Solamente un tenue recuerdo que el paso del tiempo se encargará de borrar. Y no va a quedar nada. Esta situación lo angustia y lo pone en un estado de exasperación porque no sabe para dónde ir. Y por eso la muerte es terriblemente trágica para las personas que tienen ese tipo de ideas. Después encontramos otro grupo de personas que sí creen en la existencia del alma. Entonces, en esta tenemos religiosos y místicos. En el caso de algunos religiosos dicen que no hay reencarnación y que el alma se encarna una vez. Entonces viene, está 80, 90 años en este entorno terrenal y de acuerdo a cómo haya sido su comportamiento, cuando pase por la transición va a ir o no a un paraíso terrenal por el resto de toda la eternidad. O también puede ir a un infierno donde va a sufrir horrores increíbles por el resto de la eternidad. Entonces, para ellos, la muerte es motivo también de gran preocupación, porque ¿en qué fila me van a poner a mí? ¿En los que van al infierno o en los que van al cielo? Y es terrible ese estado de angustia. Y después está el grupo de los místicos que creemos en la reencarnación. Pero cuando decimos creemos en la reencarnación, no es una cuestión meramente fideísta, de que yo creo porque tengo fe y nada más. También es una cuestión bastante lógica, porque cualquiera de nosotros, comparando la eternidad con 80 o 90 años acá, es un pestañeo en la vida cósmica. No es razonable que por ese tiempo que tiene una duración efímera en nuestra conciencia objetiva, nosotros seamos condenados para toda la eternidad. Además, también nos llamaría la atención de que hay niños que nacen sanos, bellos, fuertes, inteligentes, en familias acomodadas, que le dan una esmerada educación y un entorno socioeconómico que le permite disfrutar los placeres de la vida.
mientras que otros niños nacen enfermos, pobres, llenos de limitaciones, carencias. ¿Qué sucede con esto? Entonces, ¿es posible que haya un Dios que se quede dormido y a veces se le escape este tipo de situaciones? Nadie en su sano juicio puede pensar eso. Entonces, ¿por qué las diferencias? Cuando nosotros pensamos en la reencarnación, sabemos a través de nuestras enseñanzas que cada uno de nosotros viene a este mundo con un plan cósmico que ha sido diseñado en los planos espirituales por altas jerarquías y que nosotros tenemos que atravesar cierta serie de experiencias. ¿Para qué? Para ayudarnos con las falencias que vamos arrastrando en nuestra evolución, que no son iguales en todos los seres humanos, porque cada uno, de acuerdo a la aplicación de su libre albedrío, fue tomando decisiones distintas y trajeron consecuencias distintas y evoluciones distintas. Por eso, nunca debemos compararnos con las demás personas, solo con nosotros mismos. Por eso, nunca tenemos que pensar que el éxito consiste en ser el mejor entre todos. Eso es competitivamente ridículo y está instalado en nuestra mente por una sociedad materialista. El éxito consiste en lograr todo lo mejor de uno mismo. Nada más, nada menos. Y esa es nuestra gran tarea. Entonces, cuando el hombre que piensa en la reencarnación sabe que se aproxima la transición, si ha adquirido algo de sabiduría, piensa en ella y se prepara como una experiencia que más que considerarla una muerte, la va a considerar un renacimiento, porque todos venimos del plano espiritual. Entonces, el mundo visible tiene su origen en el mundo invisible. Nosotros vinimos de ahí y ahí vamos a volver. Para estar encarnados acá, ¿de dónde vinimos nosotros? Fue un alma que del plano espiritual encarnó en la materia y ahora deja la materia y vuelve al plano espiritual. Entonces podemos ver todo nacimiento como una muerte, porque dejó su existencia en el plano espiritual para nacer en el material. Entonces ese nacimiento también es una muerte. Y también vemos cada muerte como un renacimiento, porque volvemos otra vez al plano espiritual de donde salimos. Los que tenemos la bendición y el privilegio de estudiar nuestras enseñanzas, aprendemos cosas muy valiosas que nos dan paz, tranquilidad y nos permiten hacer una planificación más criteriosa, más constructiva y enriquecedora, más positiva para nuestra familia, para nosotros, para nuestro entorno. Porque sabiendo estas cosas, nosotros nos preparamos para la transición de una manera diferente. Todos nosotros tenemos siempre ansiedad ante esas circunstancias, pero creemos que la muerte simplemente es el retorno a la vida espiritual. Y allá, ¿a dónde voy a estar? Y en un lugar donde me voy a encontrar posiblemente con todas las personas que antes que yo partieron para ese lugar y vibramos en ciertas frecuencias armónicas. Entonces, para mí eso no es terrorífico. Voy a volver a encontrarme con seres amados que ya están allá. Lo único que me va a dar un poco de inquietud es la evaluación que voy a sufrir cuando llegue a ese plano. Y para eso tengo que usar constructivamente mi libre albedrío acá, en el plano de la materia, utilizando adecuadamente la conciencia. De manera que cuando llegue al otro plano y el alma haga un repaso de su actuación en el mundo de las formas, después de ese repaso se dictan ciertos decretos cósmicos que determinan
cómo va a ser la próxima encarnación, en función de lo que este alma ha aprendido en su última encarnación. ¿Y cómo va a ser su estadía en ese plano espiritual? No va a sufrir un castigo del látigo y misericordia del karma, sino que él va a poder vivir de acuerdo a las aspiraciones que tuvo en vida, de apegarse lo más posible a las leyes y principios en los que él creía. Porque el karma, acá y en el otro plano, no es punitivo, es compensatorio. Y eso es muy importante entenderlo, porque creen que el que cometió un error indefectiblemente va a sufrir un castigo divino que le cause dolor. No, eso no es así. Ese no es el Dios de amor el que nosotros creemos. La ley se pone en movimiento cuando nosotros necesitamos un aprendizaje. Una vez que tuvimos el aprendizaje, si yo tomé conciencia de que lo que estaba haciendo estaba mal, y ahora me esfuerzo en vivir de acuerdo a mis aspiraciones espirituales, voy a tener en ese plano una estadía acorde a esa aspiración, al esfuerzo que hice por vivir en armonía con las leyes, más allá de algunos errores que las imperfecciones de mi humana naturaleza me hagan cometer. Pero la idea, el pensamiento fijo en tratar de ser uno con la unidad cósmica y tratar de estar lo más cerca posible de sus pensamientos, palabras y acciones, eso es lo que me hace evolucionar interiormente, porque cada vez mi libre albedrío va a tomar decisiones que me aproximen a ese ideal. Bueno, ahí un poco el corolario también de ese mensaje es que cuando existe un concepto más espiritual de la vida, finalmente el temor a la muerte, si bien no deja de existir, adquiere una condición más ponderada, es decir, la actitud o la emoción con la que se enfrenta uno al temor a la muerte es más equilibrada, más ponderada. Entonces de repente ese es un tema relevante porque las personas en el momento actual, claro, no solamente estás con este temor a que te puedes enfermar y eventualmente agravarte y pasar por tu transición, sino que también hay situaciones que si bien no tienen que ver con la muerte, tienen que ver con temas de supervivencia, que de alguna manera también a uno le activan esa idea, por lo menos acá en Chile, el tema de la economía, de la posibilidad de estar sin trabajo, de no tener los recursos para enfrentar sus condiciones básicas, es un tema. Entonces, de alguna manera, ese mensaje también nos ilustra, tiene que ver con eso también, es como otro tipo de muerte finalmente, o es como un miedo a qué me va a pasar si muero económicamente, por decirlo así. Un poco... Bueno, el libro también tiene nos muestra una serie de herramientas, y creo que una de las que destaca ahí es la reflexión que realiza el Frater Bernard en torno al Sanctum. No sé si dicen a usted las reflexiones que él realiza en el marco del mensaje Espacio Sagrado. Espacio Sagrado, ahí él realiza una reflexión muy interesante en relación a lo que es el Sanctum y en relación al trabajo que como Rosacruces realizamos en él. Sí, totalmente. Bueno, cuando se refiere al espacio sagrado, no estoy viendo, ahora sí. Cuando se refiere al espacio sagrado, él habla en tres niveles del espacio sagrado. En el primer nivel que habla es cuando habla de el templo del hombre, que exteriormente es su propio cuerpo, y entonces considera, de un punto de vista lógico y racional, que el cuerpo del hombre podía ser un espacio sagrado. Pero luego considera que el hombre vive en la tierra. Entonces, ya que toda la humanidad tiene como su hogar este planeta, también considera que es un espacio sagrado. La Tierra es una célula macrocósmica en la cual alberga a la humanidad para proporcionarle un entorno terrenal en el cual evolucione hacia la perfección de su propia naturaleza.
Pero después también nos advierte que hay un tercer espacio sagrado, que es el Sanctum. El Sanctum es un lugar magnífico porque favorece la recepción y emisión del pensamiento, y porque también nos permite tener las más elevadas inspiraciones. Es un lugar a donde en realidad deberíamos ir diariamente, aunque más no fuera para agradecer las muchas bendiciones que nuestro Creador nos permite disfrutar y que nosotros no los tenemos en cuenta, porque en vez de disfrutar lo que ya tenemos, nos estamos quejando de lo que nos falta, haciendo un mal uso de nuestro tiempo. Entonces, al Sanctum uno puede ir a orar, a agradecer, a pedir, pero a practicar, por supuesto, sus ejercicios místicos, hacer sus experimentos, leer sus monografías, lo que quiera. Pero acá voy a compartir otra diapositiva con ustedes. Bueno, no estamos siguiendo el orden, entonces perdonen que yo tenga que saltar las diapositivas. Ahora sí. Denme un segundito y lo vamos a poner en pantalla. Ahí está. Ahora sí. Pero sobre todo, el Sanctum debe ser el lugar donde entramos a meditar y orar por todos aquellos los que sufren física o moralmente y necesitan ser cósmicamente ayudados. Para que se nos grabe esta frase, está nuestro delantal Rosacruz, símbolo de trabajo y de veneración. Sabiendo que uno de los pilares de nuestra orden es el servicio, no podemos omitir el trabajo que tenemos que hacer en el Sanctum. La ignorancia nos trae muchos problemas, pero el conocimiento no aplicado nos trae grandes responsabilidades que vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que dar cuenta. ¿Por qué? Teniendo las herramientas, nosotros no hemos sido capaces de trabajar y ayudar para el bienestar de los demás. Todos nosotros aprendemos desde el primer día que recibimos el primer sobre, ya tenemos herramientas para trabajar. Esto se concatena con lo que hablábamos al principio del amor y de que primero pensábamos en que queremos a los seres cercanos. Bueno, los Rosacruces sabemos que somos ciudadanos del mundo, sabemos que somos todos creación de una sola inteligencia divina y que más allá de las formas exteriores somos todos un alma en un cuerpo material buscando limar sus imperfecciones. Entonces, desde el primer envío tenemos el Liber 777, el 888. Bueno, ya tenemos una muy valiosa herramienta para trabajar. Y a veces sucede que nos entusiasmamos con materiales de grados superiores y olvidamos cosas muy importantes. El hombre, como ser encarnado, no puede comunicarse directamente con Dios. Ahora voy a compartir otra diapositiva con ustedes. Así vemos clarito qué significa esto. Bueno. A ver si tenemos suerte ahora. Bueno. No la puedo poner, sale la misma, no sé por qué. Bueno, no importa. Era solamente para ilustrar el concepto con una imagen. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. El hombre, como ser encarnado, puede comunicarse con lo cósmico. Hasta ahí llega, hasta el cósmico. Pero no puede acceder directamente a Dios. Acá hay que hacer una importante distinción que es muy confusa para muchísimos de los miembros. Yo lo he visto en los organismos eso. Confunden a Dios con el cósmico. Entonces, Dios es la inteligencia que pensó, manifestó y animó la creación con leyes inmutables y perfectas. Bien.
Ese es Dios. Y el cósmico es el conjunto de leyes naturales y universales a través de las cuales la inteligencia divina se manifiesta en la totalidad de la creación. Entonces, uno es el creador y otras son las leyes. Uno es el creador y otras son las leyes. Nosotros, mientras estamos encarnados, el más alto nivel al que podemos acceder es al del cósmico. Y eso se nos explica muy bien en el Liber 777, donde nos dice que es el lugar espiritual más alto al que la conciencia de un hombre encarnado puede llegar. Todos nosotros tenemos una responsabilidad moral muy grande y por el amor y la empatía que deberíamos sentir por todos nuestros hermanos que sufren, cada día deberíamos elevar una oración, un pedido para que esos seres, si es posible, no sufran y si no se vea mitigado ese sufrimiento con un pensamiento amoroso que nosotros podemos emitir desde el anonimato de nuestros santos. Entonces, estos tiempos de Sanctum de alguna manera son una herramienta que nosotros como estudiantes Rosacruces podemos aplicar para apoyarnos en nuestra propia vida y a la humanidad en general en este momento, me imagino, ¿no? Totalmente, totalmente. Es la herramienta por elección que uno debería tener, porque es un lugar privilegiado para comulgar con el mundo espiritual. Además, si nosotros siguiéramos todas las instrucciones que nos vienen desde el primer día, y veríamos que el Sanctum, algunos miembros no tienen la suerte de poder tener Sanctum, pero el que tiene, y tiene la bendición de tener un lugar fijo, y tiene el buen tino de haberlo consagrado, y trabaja diariamente, entonces ese se convierte en un lugar magnífico para emitir y recibir pensamientos, inspiraciones, el influjo de la sabiduría cósmica y bendiciones que la conciencia cósmica nos va a enviar en la medida en que nosotros nos armonizamos con ella. No debemos olvidarnos que nuestro estudio no es una actividad pasiva, es activa, activa. Nosotros tenemos que ponernos en movimiento y hacer los cambios que nos van a llevar de ser un peregrino Rosacruz que camina por su desierto interior hacia la Jerusalén celeste hasta llegar a ser un caballero Rosacruz. Es un camino muy, muy largo y lleno de muchas dificultades, pero la recompensa es extraordinariamente grande, porque el estudiante Rosacruz uno va a poder pasar a ser un adepto de la Rosacruz, un miembro de la Gran Logia Blanca. Larguísimo, lleva muchas encarnaciones, pero recuerden siempre que la felicidad no es un destino, es un trayecto. Entonces, uno puede ir disfrutando de todas las adquisiciones que vamos consiguiendo a través de nuestro estudio y nuestro trabajo y sentir la alegría de ir al encuentro del Dios de nuestro corazón, respetando los principios y las leyes cósmicas de manera que todas las imperfecciones terrenales se quemen en el crisol de nuestra voluntad. Bueno, ahora tengo que hacer una consulta porque sin darnos cuenta ya llevamos como 1 hora y cuarto, entonces no sé si el Frater Alberto nos va a decir algo en relación o podemos seguir o... Yo creo que podríamos comenzar, si tienes algunas preguntas allí, aprovechar el resto del tiempo para, no sé si algunas personas tienen algunas inquietudes. Yo creo que no las he leído. Sí, hay algunas. Yo creo que valdría la pena preguntarle sobre la entrevista del libro al encuestado si hay algo ahí que nos pueda comentar sobre lo que los miembros están preguntando. Yo tengo una que yo no sé si alguien la ha hecho, la verdad que no he leído ninguna de las cosas, pero yo quería saber la opinión de José Antonio sobre la profundidad del título del libro. Porque yo pienso que el título del libro tiene algo, yo no sé, no está contenido en ninguno de los capítulos, pero el título del libro es como el resumen de todos los capítulos, pienso yo.
No sé qué piensan ustedes dos, tanto el entrevistador como el entrevistado, del título del libro, ¿eh? ¿Qué les parece? Ah, sí, Es una de las totalmente. preguntas de la gente. ¿Hay una de las preguntas? Bueno, Sí, sí, no está en el libro la respuesta. Entonces le voy a dar mi humilde opinión, que es importante para mí nada más, pero la voy a compartir con ustedes, con mucho gusto. Miren, la expresión que así sea es una expresión muy poderosa, muy potente, y que nosotros tendríamos que tener mucho cuidado de utilizarla, al menos sin una sesuda reflexión. Fíjense que cuando nosotros realizamos un trabajo en nuestros santos, muchas de las veces, no voy a decir las palabras exactas, pero parecidas, cuando terminamos lo que nosotros estamos haciendo, decimos, lo dejamos en manos del cósmico. ¿Por qué hacemos eso nosotros? ¿Por qué no decimos que así sea y se haga mi voluntad, sí o sí? Porque estamos reconociendo la finitud y las limitaciones de nuestro razonamiento y de nuestras otras capacidades internas también. Ninguno de nosotros conoce el pasado, el presente y el futuro en su totalidad de una persona, por ejemplo, que deseamos ayudar. Entonces ninguno de nosotros sabe cabalmente, completamente, sin la menor duda, qué es lo mejor para él. Entonces, pensamos que para el que está enfermo, lo mejor sería el restablecimiento de su salud. Y realizamos algunos de los ejercicios que nos enseñan para colaborar en la restitución de la salud de esa persona que momentáneamente la ha perdido. Pero nosotros no sabemos si eso es lo mejor para él. Eso nos parece. Y alguien puede decir, pero ¿cómo va a ser mejor que esté enfermo? No crean. Cuando una persona no tiene ningún problema que lo esté presionando, a veces puede creer que sabe mucho o que puede mucho, y eso lo lleva a cometer errores que le pueden costar mucho en esta encarnación o en próxima. Entonces, lo mejor es hacer la ayuda que uno piensa que es más correcta y humildemente dejarlo en manos del cósmico con esa frase ritualística con la que nosotros cerramos nuestros trabajos, que no es precisamente la del título del libro. Las palabras, igual que los pensamientos, pero las palabras más todavía, tienen poder creador. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando las utiliza, y menos una afirmación, y menos con el énfasis que dice que así sea, que hasta tiene signos de admiración, dándole gran énfasis. Bueno, hay que saber mucho para estar seguro de que vamos a darle una utilización apropiada. Entonces, cuando le ha puesto ese título de libro y al final de cada uno de los capítulos, después de haberlo leído, uno se da cuenta por qué utiliza esa expresión. Porque lo que está diciendo no proviene de la reflexión de una persona que dijo voy a escribir un libro y ya está, y lo que salga, salga. No, es una fuente de profunda sabiduría que evidentemente tiene una inspiración certera, como toda inspiración genuina, y dice verdades que estremecen las fibras del alma. Por eso no puede ser leído como un libro común mientras tomamos unos mates en el jardín. Es un libro que tiene una enseñanza profunda. Y esa frase, que así sea, es para que se cumpla las cosas que están dichas en cada capítulo. Y para que el deseo del escritor de acercarle un conocimiento que enriquezca la vida del lector se cumpla. Sí, yo también coincido con esa última apreciación. Es como que es un cúmplase, porque también además de establecer muchas verdades en ese libro, hay muchas orientaciones de cómo recorrer el sendero, ¿cierto? Entonces es como que se cumplan estas orientaciones para que el lector pueda llegar y lograr
estos aspectos que se mencionan en el libro. Bueno, aquí hay una consulta, dice lo siguiente. Queridos fratres, en el capítulo primero, El amor universal, nuestro imperator emérito escribe sobre los sufrimientos que los seres humanos le hacemos a los animales y plantas. Al respecto, mi consulta es sobre qué postura tiene la orden sobre la alimentación en base a animales. Bueno, la orden lo deja, hasta donde yo conozco, librado al libre albedrío de cada persona. Entonces, no está proponiendo que alguien tenga un tipo de alimentación especial. Hasta donde yo he leído y estudiado, le dicen que la alimentación tiene que tener determinadas características, o sea, que tenga todos los suplementos nutricionales propios para restablecer el desgaste que nuestro cuerpo físico sufre en sus actividades. Entonces, todo alimento que ingiera debe tener agua, vitaminas, minerales, proteínas, oligoelementos, o sea, toda la serie de sustancias que se necesitan para reponer. Todos nosotros sabemos que el cuerpo físico en el día de actividad sufre un gran desgaste, hay muerte de millones de células cada día en la asimilación de los alimentos, quedan desechos que las células vuelcan torrentes sanguíneos que son canalizados por distintos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, a veces pasan por el hígado porque necesitan sufrir ciertos procesos, otras veces los ganglios linfáticos son los que actúan en la limpieza, otras veces son eliminados esos desechos por los poros de la piel, algunos son eliminados a través del filtro de los riñones. Todas estas actividades, sabiamente realizadas por nuestro cuerpo, son ejecutadas bajo el control directo de nuestro subconsciente, que depende directamente de la conciencia cósmica. En lo que yo he estudiado, uno ingiere los alimentos de acuerdo a lo que su propia filosofía de vida le dice que es correcto. Para unos es de una manera, para otros es de otra. Y en las enseñanzas de la orden no he visto que sugiera. Es más, hay que ser cuidadoso con eso, porque algunas personas pueden tener ciertas limitaciones corporales que exijan que tienen que tener determinada cantidad de alimentos de cierto aspecto para que no tenga inconvenientes en su salud. Y eso, antes de dar un consejo en materia de alimentación, primero habría que ser un experto, ¿no? Y segundo, hacer muchos estudios y conocer bien. Pero además, habría que respetar las bases filosóficas y religiosas de las personas. Porque acá en la Argentina a nosotros nos encanta hacer un asado el domingo, y en la India la vaca es sagrada. ¿Y quién tiene razón? Yo no sé. Yo voy a seguir con el asado el domingo y seguramente los hindúes seguirán venerando a las vacas. Entonces, creo que eso responde más a una convicción interior y que debería ser motivo de consulta, por ejemplo, a través de una meditación en el Santum, para obtener la respuesta que uno necesita, que a lo mejor no es la misma de las demás personas, porque todos estamos en distintos momentos de nuestra evolución. Pero de alguna manera también podría evidenciar el nivel evolutivo de una persona, el tipo de alimentación que sigue, me imagino también. No comparto mucho eso. Eso es verdad que es muy atrasado, no comparto eso. Pero es cierto que la orden lo deja como a libre elección. Sí, es un tema de... Sí, no hay una imposición en relación con el tema. Sí, en el libro explica en una parte que nosotros, si bien conocemos algo de cómo debería ser la actuación de una persona virtuosa y de gran perfección como para poder recibir esa iniciación suprema a la que habíamos hablado, no podemos intentar comportarnos así porque atentaría en contra de nuestra salud. Nosotros tenemos que ir no por revolución, sino por evolución. Entonces, poco a poco es el cambio. Yo no puedo simular
el que he alcanzado todas las virtudes y soy perfecto, porque eso va a tener un costo enorme para mí interiormente y además estoy engañando a las personas porque no es cierto. Entonces cada uno tiene que hacer de su comportamiento exterior lo que siente en su interior. Entonces, si tiene que cambiar su comportamiento, antes va a tener que cambiar su interior y mejorar su libre albedrío. Pero no puede ser por una imposición externa, sino porque su alma es la que lo tiene que inducir a determinado tipo de conducta. Entonces, cambiar de religión, cambiar de alimentación o tomar decisiones de ese tipo, tendría que ser muy cuidadoso, siempre consultando con el único que le va a decir la verdad siempre y que va a tener la respuesta exacta, con nuestro maestro interno. Yo pienso que Antonio, tienes la dicha que al maestro Jesús le hicieron la misma pregunta, yo creo. En la Biblia aparece la pregunta esa. Sí. ¿Y qué fue lo que contestó el maestro? Y él contestó que no es lo que entra por la boca del hombre lo que lo daña, sino lo que sale de su boca. Así es. Porque lo que sale de su boca es lo que tiene internamente. Por eso no hay que... Nosotros gastamos gran parte del tiempo de nuestra vida en dos acciones efímeras e inútiles, que es simular y disimular. Simular es tratar de parecer algo que no somos. Y disimular es vivir ocultando lo que sí somos. Todo ese esfuerzo, ¿por qué no lo gastamos en cambiar? Sería mucho más práctico y de mejores resultados para todos. Hay una consulta del frater Carlos Arias, dice, sobre el tema de la reencarnación que comentó en la entrevista, ¿la experiencia de vida que tenemos en la actualidad es una continuación de lo que se venía haciendo en el pasado o la jerarquía cósmica puede llevarnos a extremos experienciales en el plano material? Bueno, honestamente, no sé qué piensa la jerarquía cósmica, no podría contestar eso. Sí le puedo decir que en lo que he estudiado, el alma, como les dije, avanza por evolución, no por revolución. Entonces, sería como si nosotros fuéramos a tercer grado de la primaria y ahora alguien nos saca y nos pone en la universidad. Es muy poco probable que nosotros saquemos algo constructivo de ahí, porque nos van a enseñar cosas para las cuales no estamos preparados y no van a producir ningún resultado beneficioso ni para nosotros ni para nuestro entorno. En mi opinión, cada uno en esta encarnación empieza con el mismo nivel donde terminó la anterior y viene con su plan de trabajo que fue diseñado en los planos espirituales de acuerdo a su nivel de evolución y a su comportamiento, hasta donde alcanzó su nivel de comprensión. Entonces a nadie le van a poner una prueba que no pueda superar porque esto no tiene ningún fin constructivo. A pesar de nuestras imperfecciones, nosotros no lo hacemos ni con nuestros hijos, ni con nuestros alumnos, los que somos profesores. Siempre los estimulamos a que mejoren y aprendan, pero nunca lo pondríamos en una prueba que no puede superar. En la misma línea sobre la reencarnación dice otro fratero soror, dice, al ser Rosacruz en esta vida, al volver a reencarnar, ¿seguiremos buscando el camino de la orden? Bueno, eso es muy probable. Tampoco le puedo decir con certeza porque para eso tendría que ver las encarnaciones de varios, cosa que por ahora no está a mi alcance. Entonces, pero sí es cierto que sucede, según las enseñanzas, que normalmente los que hemos entrado en la Orden Rosacruz y nos apegamos a sus enseñanzas, en la próxima encarnación hay altas probabilidades que volvamos a ser Rosacruz y que demos unos pasos más en el sendero. Es más, hay maestros cósmicos que han alcanzado su iluminación siendo Rosacruces en sus últimas encarnaciones. Y ahora, desde los planos invisibles, velan por los destinos de nuestra fraternidad. Sí, bueno, un poco en relación con esa respuesta que dio entre simulando y disimulando,
Hay un frater que consulta lo siguiente, dice, en otro pasaje de este magnífico texto, habla sobre la hipocresía como una debilidad humana más destructiva y nos alejamos del reino de los cielos. Se mencionó la Jerusalén celeste. ¿Cómo podemos, aplicando los conceptos de este libro, salir de la hipocresía y mejorar? Bueno, sea quien es y no quien quiere parecer. Si quiere parecer otra cosa, mejore. Debe decir algo. Mucha gente sabe que tiene defectos. Entonces trata de ocultarlo y de tentar cierta conducta o asumir determinadas poses para obtener determinados beneficios. Entonces a veces puede tener, por ejemplo, cierto complejo de inferioridad y entonces ¿qué hace? Trata de parecer superior. ¿Para qué? Para que los demás lo elogien. La adulación es una moneda falsa que solo tiene curso gracias a nuestra vanidad. Y la vanidad y la soberbia van de la mano y atentan contra nuestra evolución. Mire, el mundo tiene alrededor de 7.000 millones de personas. Y yo tuve la suerte de descubrir hace muchos años, entre todas ellas, a una persona que realmente tenías que retarle y decirle muchas cosas porque no estaba actuando a la altura de sus responsabilidades. ¿Saben dónde la encontré? En el espejo de mi santum. Entonces, uno debe mirarse y en ese reflejo ver lo que no le gusta y después ver cómo corregirlo. Todos nosotros tenemos valiosísimas herramientas que nos permiten alcanzar nuestros objetivos. Lo que pasa es que tenemos que tener objetivos claros. Primero, ¿qué deseo ser yo? Si yo tengo aspiraciones solamente materiales y me carcome la ambición, es porque no he logrado despertar nada a mi ser interno y mi yo objetivo se ha adueñado de mi razonamiento y es el que está conduciendo mi vida. Eso nos puede llevar a querer ser el campeón en los torneos, el primero en nuestro círculo de amigos, el más elegido por todo como el amigo del año, el compañero de la oficina, el mejor directivo, y nos lleva a tener más ambiciones materiales. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque no solo no nos hace avanzar, sino que todos nuestros pensamientos terminan centrándose en nosotros mismos. Le voy a poner un ejemplo. Una vez un hombre muy rico fue a visitar a un rabino, un sacerdote judío, que era famoso por su gran sabiduría. Entonces le dijo, maestro, vengo a que me enseñe algo. Bueno, le dice el rabino, asómate por esa ventana y dime qué ves. El hombre rico se acercó, miró a través del vidrio y le dice, veo gente. Muy bien, dice el rabino. Ahora mírate en ese espejo y dime qué ves. El hombre rico se mira en el espejo y le dice, me veo a mí mismo. ¿Ves? Le dice el rabino. El vidrio del espejo y el vidrio de la ventana son esencialmente iguales. Vidrio. Pero el vidrio del espejo tiene una fina lámina de plata que lo recubre. Y cuando hay plata de por medio, dejamos de ver a los demás y solo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la vanidad, la soberbia, el aparentar y el tener. El dinero no es malo, es una energía. Es como un martillo. Yo el martillo, si lo utilizo para pegarle en un dedo a alguien, hago algo malo con el martillo, pero el martillo no es malo. Y si lo utilizo para construir una casa, hago algo bueno, pero el martillo no es bueno. Ni malo ni bueno, el uso que yo le doy. Y el uso está determinado por el libre albedrío. El libre albedrío es fruto del razonamiento y la intuición. Son las dos herramientas que nosotros podemos utilizar para manejarlo. Entonces, si queremos librarnos de la hipocresía, seamos quienes somos. Entonces, dejemos de gastar todo nuestro tiempo en parecer, porque entonces no tenemos tiempo para hacer.
Si no nos gusta lo que somos, cambiemos. Entonces, al mejorar, no necesitamos disimular. Y toda la energía que gastamos permanentemente en tratar de parecer y en tratar de ocultar, usémosla en cambiar. Y con el tiempo nos vamos a poder mostrar cómo somos con gran satisfacción para los demás, pero sobre todo para nosotros mismos. Sí. Ahora, en relación al concepto de la hipocresía, ahí el Frater Bernard lo coloca en un contexto. Él decía, no hagamos como que los vamos a amar a todos, porque eso no es factible. Entonces está en un contexto. Y luego, él es que señala esta idea de que, bueno, si no los podemos amar a todos, por lo menos no los odiemos a todos. No odiemos a ninguna persona. Y luego pone este mandato de amarse a sí mismo, ¿cierto? Entonces un poco en eso. Porque es bien delicado el tema de la hipocresía, porque, por ejemplo, ahora me estaba recordando en el discurso C. Rosacruz, ahí el mandato, la recomendación, la sugerencia es, mire, usted piense, hable y actúe como si fuera un Rosacruz, o como si fuera un maestro Rosacruz, sin serlo. ¿Entiende, no? Entonces, también hay un tema donde uno está en una situación, digámoslo así como actual, ¿cierto? En un punto de evolución X, pero estamos en un proceso de evolución hacia algo que todavía aún no hemos realizado. Entonces, ahí es donde se pone un poco delicado, creo yo, ese concepto de hipocresía, porque al final queremos ir avanzando hacia esa meta, ¿cierto? Hacia esa realización, pero aún no lo hacemos. ¿Y cómo avanzamos hacia allá? No sé. Galeano, un famoso filósofo, dice, somos lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Somos lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Si nosotros no intentáramos el cambio, nunca cambiaríamos. Es evidente eso. Ahora, el cambio es por evolución y la hipocresía es disimular o simular ser algo que uno no es, mostrarse como no es. Cuando le está diciendo actúa como un Rosacruz, le quiere decir que use el libre albedrío como un Rosacruz. Entonces, si dice, allá hay una persona que necesita ayuda, sí, pero yo estoy muy apurado. Bueno, actúa como un Rosacruz. ¿Qué haría un Rosacruz? Llamaría por teléfono avisando que va a llegar un poquito tarde a su oficina, iría y lo ayudaría. Bueno, pero él no va a salir después como el campeón de la ayuda humanitaria porque se dio algo propio como era su tiempo en pos de lo ajeno. No, al contrario. Fíjense que a nosotros nos dicen que una ayuda nuestra está en general mucho mejor hecha cuando se hace desde la humildad del anonimato. Entonces, el anonimato y la humildad se contraponen totalmente con la hipocresía. La hipocresía es simular y hacerles creer a los demás que uno fue así. Pero si yo me esfuerzo por actuar así, es otra cosa. Yo me esfuerzo por actuar como un estudiante Rosacruz. Y dije estudiante. ¿Por qué? Bueno, porque estoy muy lejos de una perfección que yo ambiciono y deseo, pero también reconozco que no está a mi alcance. ¿Y entonces qué hago? ¿Me voy a comportar de cualquier manera? No, porque entonces estaría cada vez más lejos en vez de estar cada vez más cerca. La manera de llegar a un destino que está a 10.000 millas es comenzando con un paso. Y el paso ese no significa hipocresía. Hipocresía es hacerle creer a los demás que usted ya dio los 10.000 pasos y ya es lo que trata de ser. Entonces son cosas distintas. El quedarse sin evolucionar no es bueno. ¿Por qué? Mire, la paciencia trabaja a favor del místico, siempre y cuando haya hecho todos los esfuerzos por conseguir lo que quería o su objetivo. Entonces, el místico con el tiempo se puede decir que es
dueño del tiempo. En cambio, el indolente es esclavo del tiempo, porque el tiempo va a pasar y él no va a mejorar nunca, porque no ha hecho ningún esfuerzo ni nada por dar un paso adelante. Es una diferencia muy grande. Y el hipócrita hace ver como que dio todos los pasos. El que se esfuerza no hace ver nada, simplemente da el paso. Si alguien lo vio, bueno, lo vio. ¿Qué va a hacer? Yo creo que la clave de la respuesta fue este tema de mostrarse ante otros de una forma que no es. Que no es tal cual. Parece donde toma fuerza esa frase. Mira, aquí el frater Renato Villarruel nos hace la siguiente consulta. El frater José habló sobre el caballero Rosacruz. ¿Podría ahondar un poco sobre ese concepto? Sí. En realidad, para decirlo en los términos que lo expresa el autor, todos nosotros somos peregrinos, que cabalgamos a través de nuestro desierto interior hacia la Jerusalén celeste. En otras palabras, ¿qué significa? Somos almas en evolución. Ahora, el que quiere llegar a ser caballero Rosacruz, bueno, tiene que contar con ciertos adminículos que le van a permitir culminar exitosamente su viaje. Entonces, el peregrino que desea convertirse en caballero debe procurar adquirir el manto de la paciencia, el bastón del conocimiento, el escudo de la confianza y la espada de la sabiduría. A medida que va transitando en su interior, va mejorando cada vez esos elementos. Entonces, el manto de la paciencia es como el que dijimos recién. La paciencia no es esperar, es saber esperar cuando uno ya ha hecho todo lo posible para que se materialice su objetivo, porque si no caemos en la indolencia. Y el indolente, como dije, es esclavo del tiempo y no su dueño. En el escudo, en el bastón del conocimiento que está hecho de saber, saber y conocer son dos cosas distintas. Saber es la adquisición de una información y nada más. Entonces yo puedo saber que la galaxia de Andrómeda es la galaxia más próxima a la Vía Láctea que donde nosotros estamos. Bien, lo sé, pero no lo conozco. Nunca estuve en Andrómeda. Entonces saber y conocer son dos cosas distintas y distintos grados de profundidad que nos lleva hacia la sabiduría, y hay que tener clara la distinción para que no haya confusiones, porque si no, no vamos a alcanzar la maestría. Y cuando decimos la maestría, bueno, llegar a ser maestro. ¿Y qué es un maestro? Un maestro es aquel que posee el poder ejecutivo y discrecional. Ejecutivo porque puede actuar, como decía Paracelso, en la voluntad divina que reside en cada una de las cosas manifestadas. Y discrecional porque actúa con discernimiento y nunca va a destruir nada que no pueda reemplazar por algo más noble o mejor. Bueno, para eso tiene que tener saber y conocimiento, y ese en el bastón en el que se apoya. El de la confianza no es la fe ciega que suele acompañar muchas veces a la ignorancia, sino la fe del que ha atravesado muchas circunstancias, ha adquirido experiencia, la ha traducido en sabiduría, y entonces él conoce realmente cómo se da un paso adelante y cuáles son las consecuencias de darlo y cuál es la de no darlo. Entonces sabe, y cuando sabe, tiene fe, y la fe no proviene de su razón, sino de su corazón y de su alma, porque sabe que está basada en la verdad. Y la espada que tiene es la espada que representa la sabiduría y la que debe emplear en el combate contra la ignorancia. Pero el primer combate que debe librar es contra uno mismo. Nunca nos tenemos que olvidar de eso. Y esto nos retrotrae
al espejo del santo. Esa es la persona con la que yo tengo que combatir. El que quiere parecer y no es. Entonces hay que esforzarse y hacer que esa espada, que tiene la fuerza mágica que me permite triunfar en esos combates, esté bien empuñada por una mano que tiene conocimiento, que tiene sabiduría, que tiene fe, que tiene paciencia y que sabe cuándo, dónde, cómo y cuánto usarlo. Estoy viendo ahí al frater. Sí, lo que pasa es que ya nos extendimos unos minutos más. Es que el tema está súper interesante. Yo quería, antes de cerrar, hacer una reflexión de la pregunta que hizo el frater Villarroel. Y es que el idioma español es muy rico en muchas cosas. Nosotros tenemos una forma de expresarnos en español que no es posible hacerlo en otros idiomas. Pero hay idiomas que son más limitados. El inglés, por ejemplo, es un idioma bastante limitado. Sin embargo, hay algunos conceptos que en otros idiomas se pueden expresar de una manera distinta al español. La palabra caballero, como término, en español, para nosotros sobre todo para nosotros los hispanoamericanos, tiene un significado distinto al que tiene en el misticismo. Primero, en español la palabra caballero es masculina. En inglés, knight es un título y no tiene sexo, que es de donde proviene la palabra, del medioevo inglés. Si tú ves la palabra como lo usan los norteamericanos, en el inglés existe el caballero como nosotros, pero existe el knight, que es el título. En la Orden Rosacruz, en el 10º grado, hay un título de Rosacruz, de caballero Rosacruz, pero no se refiere una persona caballerosa en español. ¿Cómo lo sería en Chile si yo soy una persona caballerosa? O soy un buen caballero. Amable. Buenos modales, amable, exacto. Correcto. ¿Y cuál es el término caballero para una dama? Sería señorita o... ¿Cómo? En ese orden. Señorita, algo así. Claro, pero ya no sería caballero. Exacto, es otra... Sí. Sin embargo, el término caballero para los Rosacruces, una vez alcanzado uno de los grados más altos de la orden, es para las sorores y para los fratres de igual forma. O sea, no hay caballeros masculinos y caballeros femeninos en este grado de la orden, que es una herencia de la tradición del knight, que no tiene, es un aspecto moral. Yo no sé si lo habrás leído, en los círculos de los filósofos del martinismo hay una reflexión, hay un mensaje que se llama el caballero, como un aspecto moral, como una forma de comportarse moralmente. Si no lo tienes, yo te lo voy a hacer llegar, porque es interesante ver cómo el movimiento martinista de esa época vio el término caballero. Como José Antonio lo ha explicado, es perfecto, pero para nosotros los de habla hispana, español, nos da un poco de problema, porque para nosotros la palabra caballero tiene sexo, cuando en realidad el término original no lo tiene. Es un título que se aplica para el hombre y para la mujer de igual forma. En inglés se dice knight, que habían caballeros que no eran hombres, que eran mujeres. Entonces es tema de reflexión. Yo no sé quién hizo la pregunta, pero no, fue Renato, pero sí, yo creo que lo hizo con mala intención, pero bueno. Se ve que lo conoce bien. Sí, yo me lo imagino. Óigame, José Antonio y Frate Luis, la verdad que han hecho un trabajo espectacular. Estoy tan con ganas de llegar a la casa y a ver el libro y dar una repasada, porque la verdad que es súper interesante, ¿no? Muchos temas que quedaron ahí pendientes. Sí, yo creo que vas a tener que hacer una segunda parte y una tercera parte, así como hacen las películas americanas, una trilogía, porque al final del camino vamos a tener que regresar a alguna de estas conferencias, ¿no?